Gracia y paz, amados santos. El pastor Pedro Saavedra les saluda en este audio número 120 de la serie Renovar el entendimiento para que ocurra la transformación. Vivimos días de una generación saturada de apariencias, de palabras huecas. Las personas están cansadas de escuchar hablar y hablar y hablar de Cristo y de religión, hablar de evangelio sin poder. Y Dios ha venido y levantado creyentes y está levantando, ha levantado y está levantando creyentes crucificados, que es su solución, que tal vez no sean muchos y mucho menos que sean populares ni aplaudidos, porque son aquellos que han visto que no es suficiente hablar de la cruz, hay que vivirla. No es suficiente predicarla, hay que experimentarla. No es suficiente admirarla, hay que abrazarla y cargarla. Y ese llamado está vigente hoy más que nunca, para que Dios pueda tener una expresión, para que haya una expresión de la gloria eterna en la tierra. Somos, amados, los nacidos en la generación después de la cruz. Y cada día vemos más y más creyentes experimentar ese ver a Cristo del que hablaba el apóstol Pablo, experimentar el abrir de nuestros ojos para ver su realidad y conocer al Hijo de Dios. ¿Se acuerdan cómo Jesús definió la vida eterna? Podemos leerlo ahí en Juan 17:3. Y allí escribe: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Allí se define la vida eterna como conocer al Padre y al Hijo. Así que ya estamos viviendo la vida eterna. Y la vida eterna consiste en conocerle. Y esa definición nos enfrenta a una dinámica hermosa, en la que el Padre nos revela al Hijo, como dijo el apóstol Pablo en algún momento, cuando le agradó a Dios, escribiendo allá a los Gálatas, revelar a su Hijo en mí. Y ahí comienza toda una hermosa aventura de vida. Y luego en esa misma dinámica el Hijo nos revela al Padre, como bien dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y vamos disfrutando algo muy hermoso, disfrutando a Dios, disfrutando la vida en el Espíritu, disfrutando el vivir en el Espíritu y disfrutando también la comunión con la familia de la fe. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, él dice casi comenzando la carta, creo que a principio del capítulo 2 por allí, él deja muy claro que él se llamó a no conocer nada, a no conocer otra cosa que no sea Cristo y Cristo crucificado. Y le dice: yo no les voy a hablar de nada más. Pero cuando seguimos leyendo la carta, pareciera que Pablo se contradice. Parece que está haciendo otra cosa. Lo vamos a hablar de prácticamente un incesto, de los celos entre los líderes religiosos, de los dones espirituales. Toca la historia de Israel, allá llegando en el capítulo 10, y dice que todo sucedió como para nuestro ejemplo. Y habla después de la cena del Señor y la manera que la iglesia debiese funcionar. Y casi dan ganas de decirle: pero Pablo, dijiste que no ibas a hablar otra cosa que no fuera Cristo y Cristo crucificado. Y has hablado uno y otro tema. Y en realidad, cuando uno ve esto con los ojos del Espíritu, ve que Pablo está definiendo todos los temas y hablando de la solución a todos los temas con base a Cristo y Cristo crucificado, lo que ellos habían dejado a un lado. Y así debe ser hoy en el pueblo de Dios. No hablamos temas, amados, como los apóstoles no hablaban de temas. Al ver la dinámica de la primera iglesia, los primeros 300 años de la iglesia primitiva, ellos no hablaban de temas. Ellos no estaban hablando de cómo vencer la depresión, cómo vencer la soledad, aunque ellos se metían en muchos temas. Pero todos los temas los definían a partir de la luz y el entendimiento de lo que sucedió en la cruz. Y esta es la línea que queremos seguir en estos últimos audios de esta serie. Repasar para entender lo que sucedió en la cruz. Y amados, y si no entendemos lo que sucedió en
la cruz, lo que significa la obra de la cruz, si no entendemos ese antes de la cruz y después de la cruz, todo lo que digamos, por más que usemos las escrituras y citemos textos bíblicos, puede llegar a estar equivocado o por lo menos alejado o corrido de la verdad. Aunque suene a verdad, porque muchas de esas cosas suenan a verdad, no es toda la verdad. Y por eso es la razón en que los creyentes cristianos, evangélicos, el nombre que nos pongamos allí, nos hemos dividido en 45,000 grupos diferentes en el mundo. Pues 45,000 es un número cualquiera, ¿verdad? Cuando Dios no funciona así. Dios no es un Dios pentecostal, ni bautista, ni musulmán, ni católico, ni evangélico, de ningún tipo de religión humana. Dios es Dios, y Cristo es Cristo, y Cristo es Dios, y tiene un solo cuerpo, no tiene muchos cuerpos, ni tampoco va cambiando la cabeza de temporada en temporada, y como estamos ya en los años 2025, bueno, pues la cosa va cambiando y se va modernizando. No, Dios tiene un solo cuerpo. Y pensemos en esto, amados. Si Cristo es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia y Cristo son una sola persona, porque la cabeza y el cuerpo son una sola persona. Cristo está en la tierra por medio de su cuerpo, de su iglesia. Es así. No sabemos qué pasó en la historia, cómo llegamos a creer que Cristo está por un lado y nosotros como iglesia, o lo que se llama iglesia, estamos por otro. Y hemos llegado al punto de no saber ni siquiera cuál es la iglesia. Y cuando nos juntamos hasta nos miramos con un poco de recelo por las dudas. Cuando nos encontramos de varias congregaciones, en lugar de comportarnos como el uno, empezamos a decir, bueno, déjenme ver qué piensan esto, quiénes son, qué creen. Pero cuando empezamos a ver todo desde el Espíritu, por revelación del Espíritu, el Señor nos empieza a mostrar las cosas más claras y nos empieza a conectar y nos empezamos a identificar muy fácilmente por el Espíritu, y podemos encontrarnos en Cristo y vernos en el uno y ver aquello que el apóstol Pablo escribía con mucha razón cuando decía: sean todos de un mismo sentir, de un mismo parecer, hablando lo mismo, pensando lo mismo. Amados, vamos a venir sobre esto en el próximo audio. La gracia del Señor sea con vosotros.